Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Está después de Joel, que estudiamos la semana pasada. Vamos a estar en el próximo libro, profeta menor, pero que se le llama menor por el tamaño de los libros, no por la importancia de sus libros, ¿ok? Sino por el tamaño. ¿Ven? Por eso están después de los profetas mayores, y esos fueron unas divisiones que se hicieron después para hacernos a nosotros más fácil el entender la Biblia. Y vamos a estar hablando en el capítulo 5, pero la lección de esta noche es muy interesante, y el título de la lección de hoy es La práctica de la verdadera religión. La práctica de la verdadera religión. Y hoy vamos a revisar las prácticas cristianas, individuales y congregacionales a la luz de la palabra de Dios. Y el pensamiento central de hoy nos dice: la vida cristiana es un encuentro dinámico con Dios que determina nuestra conducta. Es un encuentro dinámico con Dios. Y el texto áureo está en Santiago capítulo 1, verso 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Lo voy a volver a leer. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas entre sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que vamos a estar en pie en esta noche. Aunque no es que son personas nuevas, pero está con nosotros, no quiere que le diga así, pero el pastor Herrera y la hermana Marta Herrera, pastor y pastora Herrera, bienvenidos. No quiere que le digamos así, dice hermano José Herrera, amén. Y la hermana Marta, está también Awilda con nosotros y nos complace mucho que estén en esta noche para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta clase. Brian, ¿nos llevas en oración, por favor? Bendito Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Ponemos esta clase en tus manos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a estar en comunión contigo, Dios eterno. Habla a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente. Sigue trabajando con nosotros, Señor eterno. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, Padre eterno. Amén. Pueden sentarse. Se cree que el ministerio del profeta Amós se desarrolló entre los años 767 a 739 a.C. para el reinado de Usías, rey de Judá, y para los años 782 a 753 a.C. Para el rey Jeroboam II, rey de Israel. Ustedes saben que hubo un tiempo que la nación era una sola, pero por culpa de Salomón, que puso muchos impuestos al pueblo, luego vino su hijo y en vez de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes, los que le dijeron que no bajara los impuestos, sino que cargara más al pueblo, que cómo él se iba a doblegar. Esto trajo una división en el pueblo de Israel. 10 tribus se fueron con un tal Jeroboam, que no es el mismo de la clase de hoy, era otro. Un Jeroboam, se fueron con él y se convirtieron en lo que se conoce como el Reino del Norte o Israel, y quedaron 2 tribus. 2 tribus no se dividieron, quedaron juntas, Judá y Benjamín. ¿Sí, Brian? Judá y Benjamín, y eso se le conoce como el Reino del Sur, o Judá, se le llamó como el Reino de Judá. Y quiero aclarar esto porque Amós es un profeta que profetiza para los dos, para el Reino del Norte y para el Reino del Sur, para Judá y para Israel. Amén. Después de la división de las tribus, cuando usted escucha profecías en contra de Israel, en las 10 tribus que se separaron, cuando escucha profecías contra Judá, son las 2 tribus del sur que quedaron. ¿Okay? Entonces, Amós dio profecía para los 2 reyes, para Israel y para Judá también. Y yo quiero hacerles una pregunta en esta noche para hacerles reflexionar. No quiero que me contesten inmediatamente.
quiero que ustedes piensen bien esta pregunta que yo les voy a hacer. ¿Cuál es una señal dentro del pueblo de Dios? ¿Cuál es una señal de que el pueblo es bendecido? Piensen, no me digan nada todavía, de que Dios está bendiciendo a su pueblo y que el pueblo está bien delante de Dios. Les voy a dar 30 segundos para pensar. ¿Qué cree usted que es una señal para usted identificar un pueblo que está en comunión con Dios y está siendo bendecido por Dios? Que no contestes, oye, pues. Ok. Como casi todo el mundo está en pareja, menos Awilda, vente con Carlos Luis porque Yesenia está dando clase. Y usted le va a decir a la persona que está al lado suyo, tú le dices al que está al frente y Saúl, o Saúl con Carlos Luis, y tú hablas con ellos dos, usted le va a decir lo que usted considera que es una señal de que un pueblo está en comunión con Dios y que está siendo bendecido. Le voy a dar 30 segundos para que le digan. Bueno, ya, ahora sí. ¿Quién está listo para compartir con todos nosotros? ¿Llegaron a hablar o no? Awilda, ¿llegaste a hablar o no? Ok. A ver, Awilda, dime. Dime, una señal de que un pueblo está en comunión con Dios y que está siendo bendecido por Dios. Y se siente, el Espíritu Santo se mueve y hace maravillas y surgen los milagros y las sanidades, todas. Lo que dijo Carlos Luis, ¿qué dijo usted ahorita? El mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo es lo que dice ella. Cuando hay sanidades, hay conversiones, hay transformaciones, hay señales. Pero ella mencionó algo. Cuando el pueblo es próspero, ¿próspero en qué sentido? En todos los sentidos. ¿Qué piensas tú? Bueno, ha habido avivamientos donde Dios está ahí y el pueblo es perseguido y hay, o sea, espiritualmente están ricos, pero en otros aspectos están muy pobres y perseguidos. ¿La iglesia primitiva cómo era? Era una iglesia que andaba en comunión con Dios. Andaba tan en comunión con Dios que no tenía ni que orar por los enfermos. Pasaba Pedro y la sombra le daba a alguien y esa persona se sanaba. ¿Quién levantó la mano? Por acá, Rudy. Cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que ora, que lo busca a Dios en oración, entonces hay bendición, porque el poder del cristiano, dice, está en la oración. Eso dice un cántico. Hay un cántico que dice, Brian. Cuando un pueblo está en la obediencia y guarda el pacto de Jehová y la misericordia, hay bendición. Amén. ¿Alguien más? Ya lo dijeron, pero salvaciones también. Viene, se salva, se arrepiente y se salva. Crecimiento, sí. Cuando hay crecimiento numérico o... Cuando Dios está en medio de su pueblo, el pueblo crece. También puede crecer cuando están mal. O sea, de las dos formas puede crecer, pero cuando Dios está en medio del pueblo, el pueblo crece. Ajá. Una señal de que el pueblo está en comunión con Dios y está siendo bendecido por Dios. En general. ¿Qué? Que la obediencia puede ser una causa de la bendición, no es una señal, es lo que mueve la bendición, ¿verdad? ¿Qué? Yo no le voy a decir si usted está correcto, si usted está equivocado, yo creo que todos están correctos,
Vamos a ver, pero vamos a ver la clase de hoy. Cuando Amós, Wilda. Un pueblo que camina en fe, un pueblo que se mueve, aunque no ve las cosas, que sabe moverse en fe. Brian. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy viendo cuando hay una obediencia, lo que él dijo, yo lo dije también, cuando hay una obediencia, ¿sabes? Cuando está la obediencia aquí, Dios ve que el pueblo se somete ante él y obedece y guarda sus pactos, guarda sus decretos de Jehová. ¿Sí me explico? Entonces va a venir bendición de Jehová. Hay que entender, hay una cosa que es bendición y otra cosa que es añadidura. Okay. Cuando tú buscas la bendición espiritual, es que tú la peleas, como hizo Jacob. Ok, no te enojes, ya va. Ya se empezó a calentar el hombre. Hermano José. Que haya amor en el pueblo. Que haya amor en el pueblo. ¿Ok? ¿Amor hacia quién? Porque hay muchos enamorados. No es de ese amor. Ok. Entonces, les pregunto esto porque cuando Dios levanta al profeta Amós a ser profeta para Israel y a ser profeta para Judá, era una época que el pueblo estaba bien próspero económicamente. Por eso fue que les hice la pregunta, porque lamentablemente hay personas que ven la bendición de Dios de manera diferente, ¿ok? En forma económica. Yo no estoy diciendo que Dios no te puede bendecir en forma económica. Claro que sí, que Dios te bendice en todos los aspectos. Dios bendice a su pueblo en todos los aspectos, pero nuestros ojos no deben estar concentrados en lo que es lo material, lo económico. Y cuando veamos la clase vamos a ver por qué. En una época en que las cosas parecían ir bien y aparentemente el pueblo cumplía con los requerimientos religiosos, ellos hacían todo lo que había que hacer. Amós es llamado por Dios a llevar un mensaje al pueblo, a un pueblo que se jactaba de prosperidad. Ustedes saben que en el Apocalipsis, una de las cartas que se envió a una de las 7 iglesias, hay una que se le dice: tú crees que eres rico, pero eres un pobre, miserable, a una de las iglesias. Era una iglesia que tenía mucha prosperidad económica, pero carecía de otras cosas que son básicas, la bendición espiritual. Y era una iglesia que hacía sus servicios, hacía sus ceremonias, hacía todo lo que tenían que hacer. Entonces, ¿dónde está el secreto? Vamos a ver. Amós, ¿quién era Amós? ¿Cuál era el trabajo de Amós antes de que Dios lo levantara como un profeta? Adelante, hermanos, adelante. ¿Cuál era el trabajo de Amós? ¿Cuál era su trabajo cuando Dios lo llamó? Antes de ser profeta. Porque todos los hombres que Dios llamó estaban ocupados haciendo algo cuando Dios los llama a trabajar en su obra. Era pastor, era boyero. Era boyero, trabajaba con bueyes. Adelante, Dios les bendiga. También dice aquí, su nombre significa carga o cargador. Eso significa Amón, carga o cargador. Concentró su ministerio profético en el reino de Israel de una manera especial en Betel. ¿Alguien ha oído ese nombre antes, Betel? Betel, ¿qué es Betel? Betel es un nombre que significa ciudad de luz, ¿cierto? Hay un personaje de los patriarcas que levantó una torre de piedras y le llamó Betel. ¿Quién fue ese? Antes, mucho antes, después de Abraham. Jacob. Es el lugar donde Jacob, cuando huía de Saúl, tuvo la visión y vio una escalera y ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ¿ok? Ahí Jacob tuvo la gran visión no pude cantarlo, ¿verdad? Porque Wilda no me acompañó, pero ahí es donde él llamó ese lugar Betel. Okay. Entonces, Betel era una ciudad que estaba situada a unos 19 kilómetros al norte de Jerusalén. El ministerio de Amós debe fijarse alrededor de los años 760 a 750 antes de Cristo. El pueblo de Israel vivía una época de aparente paz.
No había persecución, no había guerra, no había sufrimiento, no había nada. Y es posible que ellos dijeran, oh, estamos bien delante de Jehová porque no hay ningún pueblo que nos aflija. Estamos siendo bien bendecidos. Ajá. Floreció el comercio, la industria, se incrementaron las riquezas llevando un estilo de vida de lujo y opulencia, pocas veces vista en medio del pueblo de Israel. O sea, fue una época de mucha prosperidad económica. ¿Okay? Y que conste que no estamos en contra de la prosperidad económica, ¿ok? No estamos en contra de eso, todos queremos ser prósperos. Todos queremos que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, hubo prosperidad militar, creían que la seguridad económica y militar provenía de Dios, pues siendo el pueblo de Dios se creían merecedores de los beneficios económicos que tenían. ¿Okay? Y ahí es donde comienza el problema, cuando nos creemos merecedores de lo que tenemos. ¿Okay? Ya sea en términos espirituales o materiales, cuando empezamos a pensar que somos dignos, que yo me lo merezco, porque he trabajado mucho para eso, ahí es donde está el problema, porque se está elevando ¿qué? El ego, el yo. Y cuando dejamos que ese se levante, llegamos a ser ¿qué? Orgullosos, vanidosos, no nos queremos someter, no nos queremos humillar, ¿okay? Nadie nos puede tocar, somos invencibles. ¿Okay? Entonces, ocurrían unas cosas delante del pueblo, delante de Dios, que el pueblo hacía, que eran cosas que el profeta tiene que señalar, y no quiero leer mucho aquí de la introducción porque ahí me dice toda la clase. Este libro se puede dividir en unas partes, como 2, 3 partes. Vamos a ver un llamado a buscar a Dios en Amós capítulo 5, versos 6 al 7. ¿Saben lo que estaba ocurriendo en medio del pueblo de Dios? Que se hacía diferencia entre el pobre y el rico. El que tenía mucho tenía el derecho de oprimir al pobre. Tenía el derecho de aplastar a su hermano porque no tenía como él. ¿Saben hasta lo que hacían? Vendían a sus hermanos por un par de zapatos. Lo peor no era eso, que lo que ganaban iban y daban diezmo de eso. Sí, fíjate. Fíjate vos, ese diezmo no era agradable delante de Dios, porque era un dinero que venía de opresión a sus hermanos. Entonces, vamos a ver, en el primer capítulo del libro de Amós, Amós comienza a dar profecía, empieza de afuera hacia adentro, contrario a lo que en otros libros podemos ver. Él comenzó a dar palabras de profecía contra unos pueblos que habían oprimido a Israel. Dice aquí que dio palabras de profecía contra Damasco, Gaza y Tiro, que eran ciudades habitadas por los sirios, los filisteos y los fenicios, que eran medios primos de Israel, porque los moabitas saben que son hijos de Lot, vienen de Lot y de una de sus hijas, y Lot era sobrino de Abraham, así que eran medios primos. ¿Okay? En el capítulo 2, Amós se enfoca hacia Judá, reino del sur, que tenía por capital a Jerusalén. O sea, empezó con los pueblos, otros pueblos, dio profecía contra Judá y después por último concentró su profecía en Israel. Amós se dirigió a Israel de una manera específica. Sus denuncias partieron de las razas paganas para luego encaminarse a las naciones que tenían parentesco con Israel. Inmediatamente reprime a Judá y culmina con un oráculo poderoso contra Israel. Cuando Amós se dirige a Israel, que constituye el reino del norte, Amós le recuerda que ha sido tratada por Dios como una virgen, como una doncella que es tratada con delicadeza y protección. Pero aún así, aunque Dios los había tratado con misericordia, con delicadeza, tiene Amós un mensaje para ellos y le dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ese es el capítulo 1, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Verso 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000
volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. O sea, cuando le da palabra a Israel, dice que Dios la ha tratado con misericordia, con mucho cuidado, pero le habla de algo terrible que va a pasar. Si iban 1000 personas a la guerra, iban a regresar 100. Si salían 100, iban a regresar 10, o sea, que iban a ser mermados. Esto era por el pecado que había en el pueblo. Amós, con un lenguaje severo, Dios le señala 9 pecados en lo que está incurriendo el pueblo. Versos 5 al 6. ¿Quién me lo quiere leer? Léalo, hermana. Verso 7. Ok, hasta ahí. Si usted leyera capítulos anteriores, se daría cuenta de lo que estaba pasando en Israel. Uno de los pecados era que ellos vendían al justo. Número 2, cambiaban al pobre por un par de zapatos, que ya les dije. Número 3, pisoteaban en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. O sea, los que no tenían quien los defendiera, los aplastaban más. ¿Qué más hacían? Torcían el camino de los humildes. Ambos, padre e hijo, se llegaban a la misma mujer, vivían con la misma mujer, habían pecados morales. Se acostaban junto a cualquier altar, pecados espirituales, había idolatría. Bebían en sus templos el vino de sus multados. Hicieron que los nazarenos violaran su voto a Dios bebiendo vino. Ustedes saben que los nazarenos, como Elías y Juan el Bautista, creo, si no me equivoco, eran voto nazareno, ellos no podían tocar muertos, ellos no podían tomar vino, no se cortaban el pelo, como Sansón, que tenía un voto especial. Entonces, ellos con sus prácticas hacían que los nazarenos violaban su pacto. Prohibían a los profetas que profetizaran en medio del pueblo. Eso está en el capítulo 2. O sea, ¿ustedes creen que el pueblo era próspero, pero el pueblo andaba bien delante de Dios? No, el pueblo cometía injusticias. Había mucha injusticia, había mucho abuso. Y Dios no soporta el abuso, ¿saben? Vamos a ver, por causa del conocimiento de Dios, vamos a ver 8 y 9. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, y el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Amén. En los versos 4 y 5 se nos mencionan 3 lugares: Betel, Berseba y Gilgal. Yo traté de leer de los 3, me acuerdo de Betel y se me olvidaron los otros 2, lo leí antes de venir para la iglesia y se me olvidó. Berseba, sé que fueron lugares que se consideraron en un momento. En uno fue que Abraham hizo un pacto con Abimelech, él no estaba todavía. Con Abimelech hizo un pacto en ese lugar. Y Gilgal era donde Josué tenía como su centro de operaciones cuando fueron a conquistar la tierra. Ahora sí ya me acordé. Amén. Entonces, Betel significaba casa de Dios. Berseba estaba a unos 53 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Había sido un sitio donde los patriarcas se habían encontrado con Dios. Ahora estos lugares que antes se consideraban sagrados se habían convertido en centros de idolatría. Ahora Betel se llamaba Betabén, que significaba casa de iniquidad. Pero Betabén se puede traducir también como casa de vanidad, porque el ídolo que ahí se adoraba era vano, era nada. Por esa razón Amós pronunció la sentencia de que Betel será deshecha, sería reducida a la nada. Había mucha idolatría en el pueblo.
se adoraban dioses vanos. Amón los encara con la grandeza y majestad del único Dios, el Dios del pacto, el Dios que ellos habían despreciado. Para contrastar la nulidad de esos dioses con la grandeza del único Dios, les menciona algunas de sus obras. A ver, ¿cuáles son las obras de Dios que menciona Amós en el verso 8, por ejemplo? Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, o sea, está hablando del momento de la creación, cuando Dios creó las estrellas del universo. Habló de que vuelve las tinieblas en mañana, hace oscurecer el día, llama las aguas del mar y las derrama sobre la tierra y destruye los lugares fortificados. El pueblo se había desviado y había perdido noción de quién era el verdadero Dios y cuáles eran sus atributos. Habían perdido el sentido de su historia y hechos portentosos. Y ellos lo que tenían era una imagen confusa e imaginaria. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo estaba en esta condición? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Tú crees que la prosperidad los llevó a esa frialdad? ¿Sería eso? ¿Sería que la prosperidad económica los hizo? Sí, porque la ley, Dios les había prometido que si ellos guardaban su palabra, les iba a venir prosperidad. Ok. Ellos iban a dirigir, ellos iban a prestar, le iban a prestar. Entonces, ellos también sabían que cuando alguien estaba mal, les caía enfermedad, les caía maldición. Entonces ellos tal vez pensaban que estaban bien delante de Dios por la prosperidad por esa señal que ellos tenían. Ok. Abraham era un hombre rico, ¿sí o no? Nuestro padre Abraham era rico, tenía mucho ganado, era un hombre muy próspero. Jacob fue un hombre próspero también. Y si usted sigue leyendo a través de la Biblia, sí, siervos de Dios fueron muy prósperos. Entonces, ¿por qué aquellos pudieron ser prósperos y estar cerca de Dios y aquí el pueblo es próspero, pero está muy lejos del corazón de Dios? La idolatría. Y también cuando el pueblo comenzó a caer en un ciclo vicioso de que cuando tenían un rey que adoraba a Dios, ellos adoraban a Dios. Cuando tenían un rey que era un sinvergüenza, ellos hacían las mismas cosas que hacía el rey. O sea, no tenían convicción propia. Es como la persona que va a la deriva, que no sabe hacia dónde va, si va para el sur, si va para el norte, este o oeste, que la canción que le canten, esa es la que baila. Usted tiene que tener convicciones propias. Amén. Porque si no, la Biblia dice que vamos a ser como barquitos llevados así a la deriva, sin rumbo fijo, sin saber para dónde usted va. Amén, Carlito. Así es, por eso. Entonces, ellos tenían una idea muy equivocada de quién era Dios. Prácticamente ellos no conocían a Dios. No conocían a Dios. Entonces hay un llamado a través del profeta Amós a que ellos se arrepintieran, de que ellos buscaran a Dios para que ellos pudieran vivir. Porque si no, lo que les esperaba era juicio, igual que a las otras naciones. O sea, el verso 10 al 15, alguien que lo pueda leer bien fuerte. Pero no todos a la vez, solamente una persona. Ajá, del 10 al 15. Sí. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís Cohecho. y los tribunales habéis a perder su causa a los pobres. Amén, hasta ahí. Vamos a explicar los males que habían dentro del pueblo, que se especifican ahí en esos dos versos. ¿Alguien me puede nombrar uno de los males que se mencionan en esos versos? ¿Qué cosa? ¿Saben lo que significa vejáis? Maltratar. Maltratar, molestar, perseguir, perjudicar. Más bien abusar. Abusaba del pobre. Amén. Se abusaba del pobre. ¿Qué más se hacía?
¿Cómo? Afligían al justo. No soportaban las palabras de las personas que eran justas delante de Dios. ¿Qué más hacían? ¿Eran rebeldes? ¿Ah? Recibían soborno. Es que miren, lo que les interesaba era el dinero nada más. Sobornaban los funcionarios públicos para que el juicio fuera a su favor, y los pobres que no tenían con qué pagar, pues eran los que siempre perdían. Cualquier parecido con nuestra época, pura coincidencia. Claro, eso era lo que hacían, chantajeaban a los jueces, los compraban. Cualquier parecido con algún país que usted conoce, ¿sería que aprendieron de ahí? ¿Será que aprendieron de ahí? Pero yo les voy a decir una cosa, así como Dios dice, yo conozco tus rebeliones, ¿ustedes creen que Dios ahora no ve la injusticia? Claro que la ve. Y Dios sabe cuando los suyos están siendo oprimidos por unos pocos, Él lo sabe. Y en su momento, Él tomará cartas en el asunto. Amén. Aborrecían al reprensor en la puerta de la ciudad. El pueblo ya no quería, no respetaba la autoridad civil. El pueblo rechazaba la autoridad civil, pero también desoían a los profetas de Dios que los amonestaban. No querían escuchar, no querían que le dijeran, porque esa palabra es muy dura y aquí lo que dan son palos nada más. ¿Para qué queremos un profeta que nos dé puro palo? ¿Para qué queremos un profeta que nos venga a estar dando leña todo el tiempo, hermana Francisca? Eran abusadores y no querían escuchar lo que estaban haciendo. Lo sabían, pero querían sentirse bien de lo que estaban realizando en medio del pueblo. Amén. Eso era antes. Eso eran los israelitas. Esos eran los israelitas, gracias a Dios. Amén. Antes era costumbre que en las puertas de las ciudades se hacía la justicia en la puerta de la ciudad. Los profetas acostumbraban a proclamar sus discursos, pero ellos esos no lo permitían. Ahora, dice que al que hablaba lo recto lo abominaron, lo odiaron, lo despreciaron al que hablaba verdad. Lo recto también puede traducirse como perfecto. Si hablamos según la palabra, estamos hablando lo perfecto. La tendencia de Israel era marginar a aquellos que exhortaban al pueblo a seguir la rectitud de conducta que Dios demandaba. Y esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay lugares donde se va a predicar y la gente no soporta oír la palabra porque la palabra les corta, porque la palabra los corrige. Ellos quieren seguir en sus tinieblas, ellos no quieren que la luz llegue a ese lugar. Amén. Entonces, eso pasaba en Israel. Dice que vejáis al pobre, o sea, los agredían físicamente. Hay una versión, la versión Septuaginta, que dice que golpeáis con el puño al pobre. O sea, lo maltrataban a puño limpio. ¿Lo qué? Los oprimían, ok. Y no solamente eso, dice que recibís de él carga de trigo. Les quitaban la comida a cambio de resolver sus litigios. Si un pobre tenía un problema, le decía, bueno, ¿cuánto tienes para darme? ¿Cuánto me vas a dar? Justicia. También le acusa de rebeliones, le habla de sus grandes pecados, aunque no nos dice cuáles, además de los que ya se mencionaron. Afligían al justo, recibían cohecho o soborno, y en los tribunales hacían perder la causa de los pobres. Si el verso 13 al 15 dice, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Qué quiere decir eso? Que el prudente en tal tiempo calla. Porque el prudente es la persona que sabe el momento propicio para hablar. ¿Sí o no? Una persona prudente es una persona que sabe cuándo callar y cuándo debe hablar. Y lo que debe hablar con sabiduría. ¿Okay? Exactamente cuáles son las palabras que debe usar. Se dice esa persona es una persona prudente, pero aquí dice que el prudente calla. ¿Saben por qué callaban los prudentes? Porque sus palabras no eran oídas, no eran escuchadas, caían en oídos sordos. O sea, había una sordera espiritual y había una ceguera espiritual tan grande
que no querían que se les dijera la maldad que estaban realizando con el pueblo. Era mejor callar que tratar de ir en contra de la corriente, contra la mundanalidad que prevalecía. Ojalá que nosotros nunca caigamos en esa condición, en que prefiramos, ok, callar, en lugar de hablar la palabra de Dios como está escrita. Porque a veces por temor, el predicador puede callar y no decir lo que Dios le ha dicho que diga, por temor a la presión del pueblo, o porque va a caer en oídos sordos, porque ya Dios ha hablado muchas veces y el pueblo no escucha. Ojalá que nunca la iglesia llegue a la condición del pueblo de Israel. ¿Por qué el justo tenía que callarse? Porque la conciencia moral y espiritual del pueblo se había endurecido y parecía una labor inútil señalar el pecado. En el Nuevo Testamento Jesús también lo palpó cuando dijo, Jesús dijo, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17, cuando dijo, si vas a corregir y no te escucharen, tú vas primero con un testigo, después llama a 2, y si todavía insiste en su pecado, tenle por gentil y publicano. O sea, no vale la pena que gastes tu tiempo corrigiendo, dijo Jesús. ¿Okay? Entonces, el verso 15 nos dice, aborreced el mal. Nos vamos a leer el 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. O sea, Dios hace un llamado al pueblo, Dios le hace un llamado y le dice que ellos tienen que rechazar, tienen que cortar en forma radical el mal en medio del pueblo para que Dios tenga misericordia de ellos. Para el justo, las circunstancias en Israel eran tan severas que para el justo era mejor callar que tratar de ir contra la corriente. Ok, ya eso lo leí. En estos dos versículos 14 y 15 se observan 3 procesos que son necesarios a seguir cuando estamos dispuestos a cambiar. ¿Cuál es el primero? Antes de buscar lo bueno. Bueno, cuando te arrepientes es porque sucede algo. Verso 14, ¿qué dice? Ok. En el verso 15 nos dice, aborreced el mal. Ok. El pueblo tiene que aborrecer lo malo. Ok. Es tomar una actitud radical en contra del pecado para no volver nunca más a él. Segundo paso, hay que buscar el bien. Ok. Pero para buscar el bien hay que amarlo. El amor procura el bien. Tercero, cuando el pueblo se decide por el bien y rechaza el mal, entonces la consecuencia lógica va a ser la práctica de la justicia. No se puede ser medio bueno y medio malo. Porque si eres medio bueno y medio malo, ¿eres qué? Eres malo. ¿Ok? No puedes decir una verdad a media y arreglarlo, porque entonces ya no estás diciendo verdad, estás diciendo mentira. ¿Okay? No hay medias verdades. O es verdad o no es verdad. ¿Okay? Entonces no puede ser medio bueno y medio malo. O eres bueno o eres malo. ¿Okay? No pueden coexistir dos naturalezas en un mismo ser. Jesús dijo que no puede salir agua dulce y agua amarga de un mismo lugar. O el agua o es dulce o es amarga. ¿Okay? El bien y el mal se excluyen mutuamente. Es como el aceite y el vinagre. O el agua y el aceite, ¿cómo es? Que no se mezclan. No se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Usted echa aceite en una botella de agua y el aceite siempre va a quedar aparte. Si usted lo sacude, por un momento a usted le parece que se juntaron. Pero cuando usted deja que repose el agua, el aceite se va a cuajar arriba. Se va a separar.
Usted hace una sopa y usted dice, yo le saqué toda la grasa, pero cuando usted la deja enfriar un poquito, a veces usted ve una capita ahí tostadita encima y es la grasa que se quedó cuajada ahí, ¿ok? Porque el aceite y el agua no se mezclan. Amén. Si alguien practica el mal y disimula, pretende que hace el bien, el tal pronto será descubierto, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. El que convierte el bien en una práctica continua, en una virtud, es porque ha tomado la decisión de separarse del mal. Como dijo el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu elimina las obras de la carne. El que practica las obras de la carne impide el fruto del Espíritu. ¿Entendimos eso, verdad? ¿Cuántas veces como comunidad de fe tenemos que tomar la decisión como un solo hombre de abandonar el mal si éste se ha infiltrado en el seno de la congregación? Amén. Ahora, Amós habló contra una falsa religiosidad. Una falsa religiosidad que había en medio del pueblo. Verso 21. ¿Alguien que lo lea para mí? Abominé vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los voy a recibir, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea, ¿qué me deja decir esto a mí? Que ellos seguían haciendo sus holocaustos, que ellos seguían haciendo sus ceremonias, su rutina de oraciones, de ayuno, dando diezmos, haciendo todo lo que supuestamente un hijo de Dios debía hacer. Pero ¿eso les garantizaba que estaban bien delante de Dios? No, porque gracias a ese Dios maravilloso que Él puede ver el corazón. Nosotros usamos ese texto para escondernos de muchas cosas, pero no sabemos lo que decimos. Nosotros decimos, Dios no mira apariencias, Dios mira el corazón. Qué bueno. Qué muero, porque a mí me pueden engañar con apariencia de piedad, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén. Tú puedes pretender delante del pueblo que andas bien delante de Dios, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él ve nuestro corazón, Él sabe las intenciones que tú tienes cuando haces algo. Amén. Amén. Entonces, sarcásticamente, ustedes saben lo que es el sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, tú ves que tú le has dicho a un niño, no pongas la mano ahí porque te vas a quemar, y el niño en tu cara, desobedeciendo, te pone la mano y se quemó. Y tú le dices, pero vuélvela a poner. Tú no quieres que se vuelva a quemar. Tú le estás diciendo, yo te dije que te ibas a quemar. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Ok? A ver, nosotros usamos en el Caribe mucho sarcasmo. Dime un sarcasmo, Carlos. Por ejemplo, cuando Elías estaba con los profetas de Baal allá en el Monte Carmelo. Y le decía, pero miren, griten más duro que es que a lo mejor está dormido. ¿Ok? Eso es sarcasmo. ¿Ok? ¿Ah? También. O sea, en la Biblia también hay este tipo de figura, el sarcasmo. Y Amós también habló con sarcasmo al pueblo. Le voy a decir lo que Amós le dijo. Le decía al pueblo que ellos siguieran pecando. Sigan pecando, sigan. Pero denle con ganas, caramba. Si van a pecar, pequen por completo. ¿Ok? Si vas a pecar, mira, date gusto, peca. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el profeta Amós. ¿Ok? No los estoy mandando a pecar. ¿Ok? Amós decía al pueblo que siguieran con sus prácticas. En el capítulo anterior, le dice, en el capítulo 4, le dice, váyanse a Betel, le dice, id a Betel, prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad y ofrendas voluntarias, pues así, que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. O sea, ¿ustedes quieren pecar? Pues pequen. Traigan sus sacrificios así en pecado, háganlo, vamos, háganlo.
En esta cita, que es el capítulo 4, versos 4 y 5, está aquí, dice, Ita Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Para ellos pan leudado es significado de leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Okay? Eso es hablar con sarcasmo. En la cita capítulo 51, aborrecí. ¿Qué es aborrecer? ¿Qué es aborrecer? Anderson. Aborrecer, cuando dice aborrezco, lo odio, no lo quiero ni mirar. Despreciar, mirar con menosprecio. ¿Okay? Entonces dice, aborrecí, abominé y no me voy a complacer. ¿Okay? Los sacrificios me los traen, pero eso a mí no me complace. No me complace. Tú puedes ayunar. Tú puedes venir a la iglesia todos los días. Tú puedes dar diezmo de todo lo que te ganas. ¿Me están oyendo? Amén. Tú puedes estar orando 3 horas todos los días. Eso no es lo que te da la salvación. Es la actitud de tu corazón. Amén. Es si tú amas a Dios, si tú le quieres agradar. Amén. ¿Okay? Eso debe venir a consecuencia de lo otro. El orar, el estar aquí, el diezmar de todo, el ofrendar, el alabar a Dios debe ser como un resultado de el amor que tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. El carácter del Señor es tajante y está realmente enojado contra la falsa religiosidad. No importa lo suntuoso que sean nuestras prácticas religiosas, Dios no quiere participar de servicios religiosos y estar en medio de esta falsa gente. Recordemos que el término iglesia hace referencia a una asamblea. Para estos judíos sus fastuosas prácticas religiosas eran señal de un vigoroso fervor religioso. Para Dios no tenía ningún valor y aborrecía por la espiritualidad hipócrita. Todo el sacrificio que los judíos hacían para peregrinar a los lugares sagrados era una despreciable abominación. Ir de madrugada a los lugares santos, la entrega de los diezmos, los sacrificios de alabanza, las ofrendas voluntarias, todo era pura apariencia. Todo era para cumplir delante de los demás. ¿Okay? Era un convencionalismo, una forma sin contenido, una piedad exterior. Isaías confrontó también al pueblo para dejar la religión externa. Ustedes saben que Isaías una vez le dijo al pueblo, hablando del ayuno, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Amén. Eso está en Isaías. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que usted puede hacer todas las prácticas que yo le dije, amén, que lo hacemos por obediencia a Dios, pero si usted en su vida diaria, usted no demuestra el amor de Dios hacia sus semejantes, usted es un religioso más. Si en el momento que usted tiene una dificultad en su trabajo, usted se expresa y usted se comporta como cualquier otro trabajador de su compañía, ¿qué diferencia hay entre usted y un pecador? Que usted viene aquí y disimula orar, y disimula ayunar, y disimula dar diezmos, y disimula saltar, brincar y todo eso. Dios no se agrada de ese tipo de conducta. Acuérdense que somos cristianos 24 horas, 7 días a la semana. No importa dónde estemos, en nuestra cámara secreta, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro carro, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, donde quiera que estemos, somos representantes de Cristo. Si no lo somos, si no representamos a Cristo fuera de estas 4 paredes, nosotros somos religiosos igual que lo era el pueblo de Israel.
Amén. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Y que conste que no estoy dando palo, estoy diciendo, explicando cómo se aplicaría a nuestros días la profecía que dijo Amós. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, la auténtica adoración. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento se nos dice que el Señor anda dando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros eso lo sabemos de memoria. Y lo decimos y lo repetimos. ¿Qué es un adorador? ¿Qué es un adorador? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es un adorador? ¿Eh? Que ama, que da un sacrificio. Otra idea, otra definición. El que es obediente. Rendirse, ¿qué dijiste? Reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Ok? Reconocer quién es Él y quién eres tú. ¿Quién soy yo? Por ejemplo, nos decimos que la Iglesia Católica son idólatras, ¿por qué? ¿Porque qué? Adoran las imágenes y porque adoran al Papa. Así decimos nosotros. ¿Por qué decimos que adoran al Papa? Porque cuando él llega a un lugar que hace todo, se humillan delante de él. Es más, ponen la cabeza en el piso. ¿Ok? Y se conforma la gente con que él le pase por el lado y le roce así. Y si le pone la mano encima, no se va a ni mismo tiempo. ¿Ok? Ajá. Sí. Van de forma equivocada. ¿Qué? Nosotros decimos que ellos son idólatras porque adoran a un ser humano. Pero cuando ellos se adoran, cuando ellos se arrodillan, ellos creen que se están arrodillando delante de alguien que es más grande que ellos. ¿Sí? Que tiene más autoridad. Entonces, nosotros, ¿a quién tenemos nosotros? Cristo. ¿Y Cristo quién es? ¿Y quién es para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Mi Salvador. Él es mi Rey. ¿Sí o no? ¿Por qué nos cuesta tanto arrodillarnos delante de Él? ¿No decimos que adoramos? ¿No decimos que queremos ser adoradores? ¿Ok? ¿Por qué nos da tanto trabajo arrodillarnos y humillarnos delante de Él? Porque para yo humillarme, yo tengo que creer quién es el que Él está por encima de mí y que Él diga va por encima de lo que mi yo quiere, como dijo Samuel. Porque mi yo lo que siempre quiere es pecar y quiere la vanidad de la carne. Eso es lo que quiere el yo, que me reconozcan, tener mucha popularidad, tener fama, tener riqueza, tener lo otro para que la gente sepa quién soy yo. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, para saber de verdad, para ser adoradores, porque los adoradores son los que pecan. Todos somos adoradores. Deberíamos ser adoradores. Reconocer quién es Cristo y quién soy yo. Y someterme a su palabra y someterme a su voluntad. Amén. Y si Él me dice que me puede poner de cabeza sin preguntar que por cuánto y por dónde. ¿Ok? Amén. Entonces, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque en ese postrarse, Jesús lo que estaba diciendo es, tú tienes autoridad sobre mí. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros no debemos arrodillar solamente delante de nuestro Rey. Amén. Y no debe dar trabajo cuando nos dicen, vamos a orar, arrodíllate delante de Jesús. Arrodíllate.
Si te es posible, arrodíllate. Escucha por oración abajo. Como sea, Él te escucha. Pero una actitud de acción, una actitud de reconocer quién es Él y quién soy yo, es una actitud de un adorador. Amén. Es mejor, hay más comunión, nos arrodillamos. A veces ya nos cuesta arrodillarnos y siempre orar parados. No es que no nos escucha parados, también nos escucha. Pero vuelvo y repito, es una actitud de adorador el arrodillarse. Amén. Y le adoramos con nuestra vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos. Le adoramos cuando estamos meditando en Él, reconociendo su poder. Cuando tenerlo, estamos hablando, estamos diciendo, sin ti yo no soy nada, dependo de ti totalmente. Y cuando le cantamos alabanzas. Amén. Le adoramos con todo nuestro ser. Amén. Y cuando damos la ofrenda también adoramos. Y cuando damos el diezmo también lo adoramos. Es que todo lo que nosotros hacemos por agradecimiento a Él, reconociendo su posición y la mía, es adoración. Todo lo que hacemos. Amén. No solamente cantar y apretar las manos. ¿Okay? Entonces, un cuerpo sacerdotal puede seguir detalladamente los protocolos, pero si no existe convicción interior, se tiende la mano al prójimo. Esto era lo que sucedía en el culto hebreo. Había holocaustos, ofrendas de paz, cosas que Moisés les había ordenado, se seguían aún los referentes al culto, como habían sido instituidas por Dios, pero Dios ya no estaba en el culto, ya no aceptaba el culto. Eran regulaciones de la ley, pero la carencia de amor y justicia lo hacía abominable. Dios fue lo que dijo el hermano Herrera, que cuando un pueblo en comunión con Dios se manifiesta cuando hay amor. Porque eres capaz de amar a tu hermano. La Biblia nos dice, Juan nos dice en una de sus cartas, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no has visto, si no puedes amar a tu hermano a quien ves todos los días? Amén. O sea, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando yo soy capaz de perdonar, cuando soy capaz de amar a mis hermanos a pesar de que somos diferentes, a pesar de que las cosas, pero yo puedo amarlo porque el amor de Dios fluye dentro de nuestra vida. Amén. Entonces, cuando las prácticas religiosas son sumamente rigurosas, se convierten en un fin y no en un vehículo que nos conduce a la presencia de Dios. Se convierten en una maldición. Cuando el culto tiene la apariencia de un show para agradar a los hombres, tenemos prácticas farisaicas para aparentar piedad. Si entonamos las alabanzas para promovernos a nosotros mismos, y ahí tenemos que tener mucho cuidado y ser selectos cuando vamos a cantar, Samuel. Que cuando nosotros cantamos algo sea para exaltar a Dios y no para jugar al yo, ¿okay? No para exaltarnos nosotros mismos. ¿Okay? Que cuando nos promovemos a nosotros mismos, hemos perdido la verdadera naturaleza del culto, que es honrar a Dios, acercarse uno a Él. El objetivo principal deja de ser Dios y el adorador se convierte en ese objetivo. Si la alabanza crea ídolos y agrupa a sus propios fans, salmodias de tus instrumentos. Que el Señor nunca nos diga eso. ¿Tiene graña? No. ¿Qué? Este libro de Amós tenemos 4 estudios. La opulencia que Dios quiera. No es que el ser próspero sea pecado. ¿Saben? Voy a resumir. No es que el ser próspero económicamente sea pecado. Ojalá y todos seamos prósperos económicamente para bendecir al pueblo y para bendecir a otros que necesiten. ¿Amén? Si no es un tipo de opulencia. Pero también el enemigo, a través del dinero,
Bueno, la Biblia nos dice en otro verso que el amor es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque el amor al dinero te hace hacer lo que hacía Israel, oprimir a tus hermanos, sobornarlos, matarlos, porque tu único fin es el dinero, cuando amas el dinero. No eran ellos, eran los cielos que se peleaban. ¿Qué? Entonces, el maltrato a los pobres, la carencia de justicia y la falsa religiosidad. ¿Ok? Entonces, la manera como nos relacionemos con Dios será nuestra relación con el prójimo. Los ricos de Israel oprimían al pobre al extremo de que lo vendían por un par de zapatos. Lo triste, después de esa venta pagaban los en el templo. Así que, amemos a nuestros hermanos, seamos pacientes, nos soportemos unos a los otros. Santiago nos lo dice, soportaos los unos a los otros. Amén. Tenemos que amarnos para que nos podamos perdonar y nosotros podamos manifestar el amor de Dios. Amén. Así que Dios no quiere falsa religiosidad en nosotros, Él quiere una vida íntegra, una vida que sea real, de humillación, de sometimiento, de dependencia total de Él. Amén. Así que Dios les bendiga. Hemos terminado nuestra clase. La próxima semana vamos a estudiar Romanos. No, miento, esta ya la vimos. Vamos a estudiar Gálatas. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.